Cheap and Gospel presenta Cazando leviatanes. Llegó la hora de la pesca. Descubriendo a los judaizantes, orígenes y controversias en la historia cristiana. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y a la vez controvertido dentro de la historia del cristianismo. En esta entrega de nuestra serie Cazando leviatanes, exploraremos la influencia de los judaizantes en la fe cristiana. ¿Quiénes eran estos grupos? ¿Cómo surgieron y cuál fue su impacto en la doctrina cristiana? Acompáñenme en este viaje histórico y doctrinal para descubrir los orígenes y controversias que rodean a los judaizantes. Los judaizantes fueron un grupo de individuos, principalmente en los primeros siglos del cristianismo, que defendían la necesidad de que los cristianos gentiles observaran las leyes del judaísmo, especialmente la circuncisión, las leyes dietéticas y las festividades judías. El término judaizantes proviene del verbo griego iudaism, que significa adoptar costumbres judías o vivir como un judío. Orígenes de los judaizantes. Los orígenes de los judaizantes se remontan al contexto de la primera iglesia cristiana, surgida en un entorno mayoritariamente judío en Jerusalén. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos y continuaban practicando las leyes y costumbres de su religión ancestral. Sin embargo, con la expansión del cristianismo hacia los gentiles, no judíos, surgió un conflicto sobre si estos nuevos conversos debían adherirse a las prácticas judías. Un evento clave en este debate fue el Concilio de Jerusalén, descrito en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En esta reunión, los apóstoles y otros líderes de la iglesia discutieron la cuestión y finalmente decidieron que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley mosaica, aunque debían abstenerse de ciertas prácticas. Hechos 15:20. No obstante, algunos cristianos judíos continuaron promoviendo la observancia de la ley para todos los creyentes, lo que dio origen al fenómeno de los judaizantes. Costumbres de los judaizantes. Los judaizantes defendían varias prácticas específicas del judaísmo, incluyendo 1. Circuncisión, peritom, considerada una señal del pacto entre Dios y Abraham. Los judaizantes insistían en que los conversos gentiles debían ser circuncidados. 2. Leyes dietéticas, diatrophic y nomoi. Estas leyes incluyen restricciones sobre alimentos considerados impuros según la ley mosaica. Los judaizantes promovían la adherencia a estas leyes, evitando el consumo de cerdo y otros alimentos prohibidos. 3. Observancia del Shabbat, sábado, el séptimo día de la semana, dedicado al descanso y a la adoración. Los judaizantes sostenían que este día debía ser observado estrictamente. 4. Festividades judías, hebraicas e ortes, tales como la Pascua, Pascha, el Pentecostés, Pentecost, y otras fiestas, que eran parte integral de la observancia religiosa. Impacto y controversias. La influencia de los judaizantes fue significativa en los primeros años de la Iglesia, pero también fue fuente de considerable controversia. El apóstol Pablo, en particular, se opuso vehementemente a los judaizantes, argumentando que la fe en Cristo era suficiente para la salvación y que la imposición de la ley mosaica a los gentiles minaba la gracia del Evangelio. En sus epístolas, especialmente en la carta a los Gálatas, Pablo critica a los judaizantes y defiende la libertad cristiana. La esencia de la fe está en el corazón, no en las reglas. Decadencia del judaísmo. Imagina un momento en la historia cristiana donde las creencias y prácticas religiosas generaban intensos debates y controversias. En esta ocasión, nos adentramos en el intrigante mundo de los judaizantes, un grupo de individuos cuyas acciones desencadenaron fuertes discusiones en las primeras comunidades cristianas. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se expandió y se definió más claramente como una religión separada del judaísmo, la influencia de los judaizantes disminuyó. Las decisiones de los concilios y las enseñanzas de los padres de la Iglesia reforzaron la idea de que la observancia de la ley mosaica no era necesaria para los cristianos gentiles.
Los judaizantes eran personas en la historia cristiana primitiva que insistían en la observancia estricta de la ley judía, incluyendo la circuncisión y el cumplimiento de las leyes dietéticas y ceremoniales judías, incluso para los convertidos al cristianismo. Esta posición llevó a controversias en las primeras comunidades cristianas sobre si los no judíos convertidos al cristianismo debían seguir las prácticas judías. En la iglesia primitiva, aquellos que enseñaban una mezcla de la gracia de Dios y el esfuerzo humano eran conocidos como judaizantes. Este término proviene de un verbo griego que significa vivir según las costumbres judías. La palabra se menciona en Gálatas capítulo 2, verso 14, donde Pablo relata su confrontación con Pedro por presionar a los cristianos gentiles para que adopten prácticas judías. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, versos 11 al 14. Esta idea de que debemos ganarnos la gracia de Dios se relaciona estrechamente con el conflicto que la iglesia primitiva enfrentó con los judaizantes, quienes sostenían que la salvación no podía ser simplemente por fe en Cristo, sino que también se debían cumplir ciertas normas y rituales judíos, como la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Este desacuerdo fue motivo de intensos debates y conflictos en las primeras comunidades cristianas y llevó a la necesidad de abordar esta cuestión fundamental en el contexto del Evangelio de la Gracia. En resumen, los judaizantes representaron una fase temprana y crucial en el desarrollo del cristianismo, marcando el esfuerzo por definir la relación entre la nueva fe y las tradiciones del judaísmo. Aunque su influencia disminuyó, el debate que provocaron ayudó a formar la identidad y las prácticas distintivas del cristianismo emergente. La controversia de los judaizantes, gracia o ley para la salvación. En este vídeo, exploraremos la enseñanza de los judaizantes, quienes sostenían que los cristianos debían cumplir la ley mosaica para estar en armonía con Dios. La circuncisión y la observancia de la ley eran promovidas como requisitos para la salvación. Descubre cómo esta doctrina fue debatida en Hechos 15 y condenada enérgicamente en el libro de Gálatas, revelando una tensión entre la gracia a través de Cristo y las obras a través del cumplimiento de la ley. El debate en el Concilio de Jerusalén, gracia frente a ley. En el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, se desató un intenso conflicto entre los judaizantes y los seguidores de Pablo y Bernabé. Los judaizantes, afiliados al partido de los fariseos, sostenían que la salvación de los gentiles dependía de la circuncisión y la observancia estricta de la ley de Moisés. En respuesta, Pablo argumentó que en Cristo no existía distinción entre judíos y gentiles, ya que Dios había purificado los corazones de los gentiles mediante la fe, Hechos 15, versos 8 y 9. Este punto fue enfatizado por Pablo en Gálatas 2, verso 16, donde declaró claramente que la justificación no proviene de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Este debate fundamental entre gracia y ley continúa siendo relevante para la comprensión del Evangelio hoy en día. La gracia de Dios y la obra de Cristo, fundamentos de la salvación. Agregar algo a la obra redentora de Cristo es, en esencia, negar la gracia de Dios. La Escritura nos enseña que somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, y no por el cumplimiento de la ley. Como afirma el apóstol Pablo en Gálatas 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta declaración enfatiza que la justificación no proviene de la ley, sino únicamente de la gracia mediante la fe en Jesucristo. Este principio fundamental es esencial para comprender el regalo de salvación que Dios ofrece a través de su gracia. Grupos contemporáneos con similitudes a los judaizantes del Nuevo Testamento. En la actualidad, existen varios grupos cuyas creencias y prácticas guardan una marcada semejanza con las de los judaizantes mencionados en el Nuevo Testamento. Dos de los más destacados son el movimiento Raíces Hebreas y la Iglesia Católica Romana. Las enseñanzas del movimiento Raíces Hebreas reflejan de manera sorprendente las creencias de los judaizantes a quienes Pablo confrontó en Gálatas. Este movimiento enfatiza la restitución de los seguidores de Cristo bajo el peso de la ley del Antiguo Testamento.
Asimismo, otros grupos adoptan ciertas enseñanzas y hacen hincapié en la observancia del sábado como requisito fundamental para la salvación. Estas similitudes contemporáneas con las enseñanzas judaizantes plantean desafíos significativos para la comprensión y aplicación del Evangelio en la actualidad. La peligrosa mezcla entre la gracia redentora de Cristo y la ley. El pasaje de la primera epístola de Timoteo capítulo 4, verso 3, advierte sobre la llegada de falsos maestros que impondrán restricciones al matrimonio y a la dieta, contradiciendo la intención original de Dios al crear estos dones para el disfrute de los creyentes. Estas restricciones guardan similitud con ciertas prácticas del catolicismo romano, que impone el celibato a los sacerdotes, prohibiendo casarse, y establece prohibiciones alimenticias durante la Cuaresma, absteniéndose de ciertos alimentos. Al igual que los judaizantes, quienes sostenían la necesidad de la ley mosaica para la salvación, los católicos defienden la tradición humana como indispensable. Ambos grupos, de manera preocupante, subestiman la suficiencia de la obra redentora de Cristo, al considerarla insuficiente sin la colaboración activa y continua del individuo para obtener salvación. Esta tendencia a mezclar la gracia redentora de Cristo con las obras humanas representa un desvío peligroso del verdadero Evangelio y plantea un desafío significativo para aquellos que buscan preservar la pureza y la integridad del mensaje salvador de Jesucristo. La libertad en Cristo y la gracia inmerecida. A lo largo de los siglos, la influencia de los judaizantes ha resurgido en diferentes contextos y momentos históricos, siempre desafiando la doctrina de la gracia que predica el Evangelio. Desde el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos debatieron este tema intensamente, hasta movimientos contemporáneos que intentan mezclar prácticas judaicas con el cristianismo, la tensión entre la ley y la gracia ha sido un tema recurrente y divisivo. En resumen, la palabra de Dios nos recuerda que el intento de añadir obras humanas a la gracia divina desvirtúa el verdadero significado de la gracia, que es un regalo inmerecido. Como bien señala el apóstol Pablo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Romanos 11, verso 6. Por tanto, alabemos al Señor y permanezcamos firmes en la libertad que Cristo nos ha otorgado, rehusándonos a caer nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5, verso 1. Que esta verdad nos guíe a una comprensión más profunda de la maravillosa gracia redentora de Dios y nos inspire a vivir en libertad y gozo en su presencia. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Y así concluye nuestro viaje por la historia de los judaizantes. Hemos visto cómo estos grupos han intentado fusionar las prácticas judaicas con la fe cristiana y las controversias que esto ha generado a lo largo del tiempo. Es fundamental recordar la importancia de la doctrina de la gracia y cómo ésta ha moldeado la fe cristiana desde sus inicios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video de Cazando Leviatanes. Cazando Leviatanes. En Cazando Leviatanes, nuestra misión es exponer la verdad y advertir sobre los peligros de seguir a líderes fraudulentos y corruptos. Recordemos que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, verso 4. Gracias por acompañarnos en este análisis crítico. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios abajo y compartir este video. Hasta la próxima.